La sensación tras la investigación es que el gobierno, que lo forma en exclusiva la izquierda republicana, por tanto no es un gobierno estrictamente hablando del Frente Popular, es de la izquierda republicana. Sin embargo, es un gobierno que depende parlamentariamente del Partido Socialista, y el Partido Socialista está en un proceso de radicalización que se nota en distintos ámbitos, y por eso hablamos de un gobierno muy dependiente, muy atenazado por las demandas de sus socios, que desbordan muchas veces lo que la propia izquierda republicana ha firmado o está dispuesta a realizar. La verdad es que una de las grandes aportaciones del libro es haber investigado a fondo no solamente la superficie de lo que pasa en la primavera, sino cuál es el comportamiento del gobierno y cuáles son las contradicciones que surgen, ¿no?, en la gestión del problema del orden público, que al final es decisivo para el funcionamiento de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, lo que nos sale a nosotros en la investigación es que el gobierno es consciente desde muy temprano que está teniendo un desbordamiento por lo que decíamos antes, por el efecto péndulo y por la presión que se produce, ¿no? Lo que nosotros hemos visto a través de la documentación es un gobierno que en público, para no romper con los socialistas, para no dar la razón, digamos, al centro-derecha liberal republicano que está pidiéndoles otra política, es un gobierno que se limita a acusar a lo que genéricamente se llama fascistas, que eran en general pues todo el mundo conservador, de estar provocando, de estar desestabilizando, de estar en la base de los problemas o de los conflictos. Lo que vemos es unas autoridades que en privado están reconociendo que el desbordamiento de la violencia se está produciendo con más responsables que la derecha. Es decir, en privado están reconociendo que su gobierno no está verdaderamente desplegando todos los medios necesarios para poner orden en la situación y garantizar, digamos, los derechos y la seguridad de todos por igual. Lo que hemos hecho es, durante muchos años, investigar con muchas fuentes primarias, dispersas, fragmentarias, no dando por hecho que lo que decía lo que se había dicho hasta ahora era cierto, y con una base de datos efectivamente de casi 1000 episodios. Lo que nos ha salido son datos que hay que poner en su contexto, pero que yo creo que son datos que suponen un antes y un después en la investigación de la violencia. A nosotros nos salen, como has comentado, algo más de 2000 víctimas, de las cuales casi 500 son mortales, el resto son lo que hemos llamado heridos graves. La cuestión de la violencia y de las cifras, digamos, hay que verlas como una especie de termómetro, ¿no? Porque al fin y al cabo esa violencia expresa algo, expresa tensiones, conflictos, luchas en diferentes ámbitos. Entonces no solo es fruto del pistolerismo falangista o antifalangista, que también es muy importante, sino que en la vida cotidiana, y eso refleja la tensión existente en el ámbito laboral, en el ámbito simbólico de las luchas religiosas o antirreligiosas, en multitud de ámbitos, te encuentras esa tensión y esa violencia. En gran medida de forma atomizada, en múltiples lugares, y además afectando a la mayor parte del territorio nacional, aunque con desigual impacto. Hay unas cuantas provincias que destacan más sobre las demás, pero incluso en provincias donde nunca ha pasado nada, te encuentras 10, 12 muertos, 30 o 40 heridos, dices, pero ¿qué pasa aquí, no? Entonces la violencia es un termómetro y desde ese punto de vista hay que analizarlo, ¿no? Eso es algo insólito, o sea, no hay ningún otro periodo de la República, más allá de lo que algunos han sostenido, que se le pueda equiparar, y eso indica algo. No necesariamente esto hay que verlo, como tantas veces se ha visto, como el camino inevitable hacia la guerra, tal. No, eso se podía haber prolongado. Pero en todo caso es un indicador objetivo de las tensiones que está viviendo la sociedad española en múltiples ámbitos. Además, lo sorprendente, y en lo que nuestra investigación también aporta muchísima información nueva, es que, claro, tenemos un gobierno que ha gestionado durante esos 5 meses esa violencia con las armas que le proporciona el estado de alarma. Es decir, los 5 meses son efectivamente, como decía Fernando, de una cierta normalidad constitucional, pero por otro lado, de forma ininterrumpida hay un estado de excepción, que si el gobierno hubiera aprovechado bien,
le habría permitido, digamos, gestionar todos estos problemas de violencia de otra forma. Contamos muchos episodios, efectivamente. Mucho, y ejemplos concretos. Pues hay, por ejemplo, Mancera de Abajo. Claro, hay varios pueblos, ¿no? Pues Mancera de Abajo, Escalona. Hay varios pueblos donde cualquier pequeña manifestación o concentración en las calles se puede hacer saltar la chispa y convertirse en un enfrentamiento armado entre grupos rivales, donde a veces se han dicho muy alegremente quién eran los culpables, pero luego, una vez que uno investiga y trabaja con la documentación en serio, se da cuenta, primero, de que a veces es muy difícil saber quién empezó. Una de las grandes aportaciones del libro es que nosotros hemos construido esa base de datos y ese análisis de la violencia preguntándonos no solo quién mataba, sino quién había iniciado cada acción, ¿no? Y luego hay episodios también, pues hay muchos episodios que te llaman la atención, ¿no? Pues fruto, por ejemplo, de lo que comentábamos antes, ¿no? La legislación que obliga a readmitir a los despedidos de octubre y los agravios que eso produce, porque a veces hay que despedir a los que les habían sustituido, o a veces hay puro revanchismo sobre los capataces o los pequeños jefes que han seguido desempeñando funciones de dirección laboral. Respecto a la amnistía del 36, hombre, como decía antes, la amnistía del 36 contamina toda la primavera y la izquierda republicana y Azaña, en primer lugar, pagan un precio muy alto no tanto por lo que la amnistía significa, como por lo que ideológicamente la amnistía tiene detrás. Es decir, la amnistía significa que quienes habían defendido el orden legal republicano en el 34 habían actuado mal. Por lo tanto, ese sí es un paralelismo que tú puedes trazar actualmente, en el sentido de que la amnistía actual significa que quienes se alarmaron, que quienes acudieron a las leyes, que quienes defendieron el Estado español, el orden constitucional español en 2017, y que lo estaban defendiendo porque es lo que además la ley les obligaba a hacer, porque lo contrario habría sido prevaricar, que defender el Estado de Derecho, defender el imperio de la ley, frente a un movimiento que demostró no ser pacífico, frente a un movimiento, no lo olvidemos, que en un contexto concreto, que era el de una consulta ilegal, una consulta que, de haberse permitido, podría haber puesto a las autoridades españolas en una situación muy delicada en el plano internacional. Y luego todo el mundo entiende que no ya solo para los que han incumplido la ley, sino para el ciudadano de a pie, el hecho de que dinamites el principio de igualdad ante la ley es algo básico, lo que voy a decir, pero no por ello hay que dejar de repetirlo. Genera un efecto desalentador. Es decir, aquí se demuestra que determinados ciudadanos son objetos de una situación de privilegio. Incumplen la ley y no pasa nada, casi se les premia. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Entonces yo creo que en una democracia que se presume pluralista y demás, el principio de igualdad ante la ley es sagrado, y eso lo han entendido figuras tan importantes de la izquierda actual como Felipe González, Alfonso Guerra y demás, y por eso se han enrocado en sus posiciones, porque tienen muy claro que es una barbaridad lo que ha ocurrido, y yo desde luego estoy de acuerdo con eso. Nosotros en el libro hemos querido hacer algo que los españoles y los lectores del libro merecen, que es devolverle su propia vida a la primavera. Es decir, intentar que investiguemos y que leamos sobre la primavera. Ya sé que es muy difícil, metodológicamente nos ha costado mucho, pero es un ejercicio apasionante. Intentar que la guerra no contamine la primavera. O sea, intentar no ver la primavera como en los orígenes de la guerra. Luego el lector podrá sacar las conclusiones que le parezcan oportunas, pero sí que es importante porque además, claro, el golpe de Estado, el fracaso posterior del golpe, el inicio de la guerra, se tradujo en una batalla de propaganda respecto de la primavera que contamina toda la primavera. Entonces, claro, si queremos trascender a eso, tenemos que hacer algo, bueno, que nuestros grandes maestros de la historia nos enseñaron, que es, en la historia no hay nada inevitable. O sea, no era inevitable la guerra, como podría haber habido otra salida. Bueno, había republicanos pidiendo una dictadura republicana.